miembros, sean bienvenidos a un nuevo video. Como de costumbre, luego de cada lección teórica viene la parte práctica. Así que, habiendo explicado la liquidez a nivel conceptual, vamos ahora a aplicar todos esos conceptos y elementos que han aprendido ya en la parte teórica de este tema, por supuesto, esta vez con la acción del precio real en los gráficos. Empecemos. Muy bien, nos encontramos en nuestro querido y amado eurodólar y como siempre vamos a empezar desde la temporalidad semanal, como pueden ver aquí, pues para darle sentido a toda esa parte teórica que hemos visto ya en la lección anterior, a través de diagramas elegantes, como pudieron ver, ejemplos y diseños que por muy bonitos y fáciles que puedan parecer, sabemos que al momento de aplicarlo en la parte de los gráficos, las cosas pueden tornarse un poco más complejas. Así que ese es el objetivo de este video, tratar de que toda esa parte conceptual que hemos visto, pues sea, entre comillas, fácil de aplicar con la acción del precio real, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es cubrir diferentes partes de la acción del precio, principalmente partes donde ya habíamos visto lecciones prácticas en el pasado. Por ejemplo, vamos a cubrir un poco lo que viene siendo esta área de la acción del precio, vamos a cubrir esta parte de acá, esta parte también que la vimos muy detalladamente en la lección de zonas y por supuesto no puede faltar lo que vendría siendo la acción del precio actual. Así que principalmente empezando por el semanal nos vamos a concentrar en estos 4 puntos de la acción del precio en esta temporalidad en específico y luego por supuesto iremos bajando para ver más detalles. Así que vamos a irnos a esta parte de aquí y pues como ya saben, todo esto ya lo había explicado, era un movimiento swing donde el precio aquí se para y empieza ya un movimiento de retroceso más orgánico. Entonces tenemos un swing low y por supuesto en el interno de ese impulso vamos a conseguir estructura interna. Ahora vamos a concentrarnos en esta parte de acá para empezar a comprender cómo se genera la liquidez y sobre todo el por qué sucede esto, ¿ok? Para poder aprovecharlo de la mejor manera. Recuerden que al momento de explicar la liquidez nos vamos a concentrar principalmente en dos elementos, el inducement y las zonas sweep. Así que vamos a empezar por acá. Vemos que internamente el precio venía continuando hacia la baja, aquí retrocede, luego vuelve a impulsar y bueno, por supuesto, empieza ese retroceso que podemos ver. Así que a partir de acá, fíjense lo que hace el precio. El precio empieza a subir y llega hasta este punto donde reacciona y tiene un movimiento bajista. Pero ¿a qué reacciona exactamente el precio? Pues reacciona a esta zona de oferta que vemos aquí. Vamos a etiquetarlo como zona del semanal, por supuesto. ¿Y qué vemos? Bueno, si el precio se encontraba bajista y mitiga esta zona de oferta, ¿cuáles son las expectativas? Por supuesto, las expectativas son de que el precio a partir de este high, que debería ser considerado como un punto fuerte en una tendencia bajista, un swing lower high o lower high interno, las expectativas era de que el precio pues impulsara y creara ese nuevo lower low. Como podemos ver, ¿qué hace el precio? El precio tiene su reacción, pero aquí encuentra demanda, como pueden ver en esta parte de acá, y luego vuelve a subir sin romper ese high que se había creado acá, internamente hablando. Luego vuelve a bajar y vemos que simplemente lo que hace el precio es crear una consolidación. ¿Ok? Una cosa que les quiero explicar desde ya es que cuando tenemos consolidaciones, pues por supuesto vamos a tener highs y lows relativamente iguales. Entonces, en este caso, fíjense cuántos highs tenemos. Tenemos este, que fue el que creó la zona, tenemos este y tenemos este. Si yo trazo aquí una línea horizontal, ok, vamos a trazarla aquí para hacer un promedio entre esos puntos internos, fíjense que son relativamente iguales. Incluso si hago un promedio de las wicks, ok, fíjense, tenemos aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo con la línea horizontal? Bueno, como ya muchos de ustedes deben saber, la mayoría de los traders de este mercado operan con esta metodología de soportes y resistencias, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si la mayoría de los participantes operan en este modo, trazando una línea, ¿ok? En este caso, línea de resistencia, donde ellos irán a vender probablemente esperando algún tipo de reacción, incluso con órdenes pendientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si la mayoría de los participantes operan en este modo, pues obviamente son en esos puntos donde la mayoría de los participantes entran, vuelvo a repetir, es ahí donde se acumulará toda esa liquidez, esa gran liquidez que el precio necesita
para poder impulsar nuevamente o bueno, realizar un retroceso, dependiendo de cuál sea el contexto. Y ojo, quiero abrir paréntesis aquí porque no quiero criticar ese tipo de metodología, no es el fin o el objetivo de esta lección. Conozco varios traders que operan con esta metodología y son rentables. Pero la razón por la cual estoy explicando esto es porque desde un punto de vista lógico, si la mayoría de los participantes irán a vender en esos puntos, ¿ok? De soportes y resistencias, en este caso resistencias, fíjense, ellos venderán aquí y adivinen dónde van a establecer sus stop losses. Pues por supuesto por encima de esas líneas o de esos highs donde el precio ha reaccionado en esos niveles. Entonces, el fin de esto es que entiendan que la mayoría de los participantes, cuando ven doble techos o doble pisos, se están basando en niveles de soportes y resistencias generalmente. Y es ahí donde encontraremos esas reservas de liquidez, esos puntos más líquidos en el mercado, que bueno, el precio en un determinado momento necesitará barrer, como pueden ver aquí, fíjense esta mecha enorme, va a liquidar todo lo que viene siendo esos stop losses que estaban establecidos por encima de esos highs. ¿Para qué? Para que luego el precio pueda impulsar nuevamente a favor de la tendencia que venía creando, porque repito, ustedes deben imaginarse como si el precio fuera un carro. Un carro se mueve desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Pero para que el carro se pueda mover desde este punto A este punto B, ¿qué va a necesitar? Por supuesto, va a necesitar gasolina. Ese carro va a necesitar llenar su tanque de vez en cuando. Entonces, la misma cosa con el precio. Para que el precio se pueda mover desde un punto A hasta un punto B, el precio va a necesitar esa liquidez que es la que lo va a ayudar a impulsar o a retroceder, repito, dependiendo del contexto en el cual se encuentra el precio en ese momento. Y otra cosa que quiero que se fijen es, mientras el precio venía creando esa liquidez, por ejemplo, estos highs, o mejor dicho, para que el precio pudiera llegar a crear esos highs, fíjense qué hace el precio en la parte inferior. Pues crea un low, crea otro low, crea otro low, ¿ok? Entonces, primero que nada tenemos dos lows iguales, que son los lows de la consolidación que les acabo de explicar, pero también fíjense que en realidad eso también sería una especie de trendline, ¿sí? Lo que algunos conocen como counter trendline, simplemente para nosotros será una trendline de liquidez, ¿ok? ¿Por qué de liquidez? Porque muchísimos stop losses se encontrarán por debajo de esos lows, es decir, por debajo de esa trendline. Imagínense cuántas personas aquí, incluso si es el semanal, obviamente debajo de estos lows, en temporalidades menores, muy probablemente se encontrarán stop losses por aquí abajo, ¿ok? Entonces, obviamente esa teoría se puede aplicar o se aplica en cualquier temporalidad. Todos esos sweeps o barridas de liquidez las vamos a ver en todas las temporalidades. Y de la misma manera los inducement que dentro de poco iremos a cubrirlos. Entonces, fíjense, liquidez por el lado de la compra, por arriba de esos highs, y liquidez por el lado de la venta, por debajo de esos lows. Entonces aquí también, fíjense, el precio va a barrer esa liquidez, crea esos lows después, para después barrerlos mientras impulsa hacia abajo. ¿Vale? De la misma manera vamos a eliminar esto para que no quede sucio. Fíjense qué sucede aquí. Una vez que el precio llega hasta este punto, ¿a qué reaccionó el precio aquí? Bueno, obviamente en base a los conceptos que nosotros usamos, ha reaccionado a una zona de demanda, ¿ok? Zona fractal. El fractal de esta vela alcista ha creado esta zona de demanda que para nosotros es una zona válida, ¿vale? Entonces el precio a partir de aquí empieza a subir. Vamos a tener aquí una nueva zona de oferta, por supuesto. Y fíjense, el precio sube, luego aquí consolida un poco, baja y vuelve a subir. Entonces, esto que ustedes ven aquí, en temporalidades menores, adivinen qué será. Bueno, por supuesto, todo esto puede ser o una trendline de liquidez descendiente, ¿ok? Hacia la baja, como pueden ver aquí, o en esta parte de acá, fíjense que tenemos highs relativamente iguales en este punto. Por supuesto, en esta temporalidad todo se ve como una simple consolidación porque son velas juntas, pero si bajamos de temporalidad, muy probablemente lo que vamos a ver son puntos estructurales en ese sentido, donde vemos una especie de trendline y aquí tenemos highs iguales. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, fíjense que tenemos aquí, tenemos una zona de oferta. Hemos dicho en la lección teórica que el precio creará inducement, es decir, inducirá a los traders a tomar operaciones justo al frente de esas zonas más líquidas, donde irá, por así decir, a llenar esas órdenes que necesita para continuar con esos movimientos o esas fluctuaciones. ¿Vale? Entonces, esto de aquí simplemente es inducement que el precio necesita para luego reequilibrar y seguir hacia la alza en este caso. Fíjense aquí también,
tenemos nuevamente highs relativamente iguales. Ok, tenemos 1, 2 y principalmente, ¿qué es lo que hace el precio? El precio va hacia arriba y de la misma manera, fíjense, aquí estos highs son relativamente iguales a este high de zona de oferta, por así decir, ¿vale? Entonces, todo esto nos indica que hay un montón de liquidez, aparte de que la estructura interna venía alcista, ok, eso es otra cosa muy importante que voy a aclarar dentro de poco, pero déjenme terminar aquí. El precio va a barrer todos esos highs, ¿ok? ¿Para qué? Para luego, a partir de ese sweep de liquidez, ir a realizar ese movimiento hacia la baja que va a tomar ese último swing lower low, ¿ok? Del semanal, para tomar esa liquidez externa. Entonces, vamos a aclarar una cosa. Cuando hablamos de estructura y de liquidez, obviamente vamos a tener liquidez externa, que es la liquidez que se encontrará por arriba y por debajo de esos puntos estructurales swings, y por supuesto vamos a tener liquidez interna, que de la misma manera se va a encontrar por arriba y por debajo de esos puntos estructurales internos. Entonces simplemente liquidez interna y liquidez externa. Otra cosa muy importante que deben saber es que la liquidez, chicos y chicas, jamás, escúchenme bien, jamás va a tener prioridad sobre la estructura de mercado ni tampoco sobre las zonas de oferta y demanda. Jamás va a tener prioridad sobre la estructura de mercado ni sobre las zonas de oferta y demanda. La liquidez es simplemente una teoría o un concepto que nosotros usamos para añadir confluencia a todo nuestro análisis, ¿vale? Entonces, que esto quede muy claro, porque de verdad veo muchísimas personas que se rompen la cabeza porque al final tienen que saber que el precio está repleto de liquidez. Liquidez va a haber en todas partes, en cada punto estructural, según la teoría. En cada punto estructural se va a esconder liquidez por arriba y por debajo, ¿cierto? Entonces, obviamente, el mercado va a estar lleno de liquidez y nosotros no podemos perder la cabeza porque simplemente vamos a encontrar liquidez en todas partes. Es este el motivo por el cual nos vamos a concentrar principalmente en esos dos elementos, que son el inducement, que tuvimos un claro ejemplo aquí, y las zonas sweeps, por supuesto, que son esas zonas que se crean después de haber tomado la liquidez de algún punto estructural. Ya lo veremos sobre todo en temporalidades menores. Pero repito, sucede en cualquier temporalidad. Así que vamos a proseguir, como pueden ver aquí. Mientras el precio venía creando esos highs, por supuesto, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjense, va creando lo que vendría siendo una trendline de liquidez. Fíjense aquí, lows, lows, lows. Para que el precio subiera hasta estos highs, por supuesto, compradores tuvieron que haber impulsado el precio. Stop losses se van a encontrar por debajo de esta trendline ascendente, ¿vale? Así que esto quede muy, muy claro. Y quiero que se fijen que obviamente después de que el precio va a liquidar cualquier punto estructural, sea externo que interno, por supuesto aquí externo, va a romper ese último swing lower low, nos confirma un boss, vamos a tener un retroceso. Y es ese el motivo, porque simplemente cada vez que el precio vaya a liquidar un punto estructural o lo vaya a romper, dependiendo obviamente del contexto, va a tener que reequilibrar, ¿ok? Porque ya ha tomado esa liquidez necesaria para moverse desde un punto a un punto B. Así que bueno, explicado esto, vamos al siguiente punto de acción del precio. Como pueden ver aquí, teníamos esta zona, si bien recuerda, no, disculpen, era esta parte de acá. Vale, vamos a concentrarnos en lo que vendría siendo esta parte de la acción del precio. Todo esto que ven acá, obviamente, es una tendencia bajista, ¿verdad? Tenemos lower highs, lower lows, retroceso, lower low, retroceso, lower low, ¿vale? Entonces, según la teoría, sabemos que detrás de esos swings lower highs vamos a encontrar muchísima liquidez que luego no sabemos cuándo, porque eso es otra cosa que deben tener en cuenta. Jamás vamos a saber cuándo y cómo la liquidez será barrida. Si será barrida primero por la parte superior, es decir, por el lado de las compras, o si primero por el lado de las ventas. Nosotros simplemente debemos reaccionar, ¿ok? Que eso quede muy claro. Entonces, aquí fíjense, vamos a hacer un poco de zoom y nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, que venía siendo el precio internamente. Bueno, teníamos esa ruptura swing, luego el precio retrocede internamente, vuelve a impulsar internamente, retrocede, impulsa, retrocede. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, probablemente eso aquí es inducement para ir a mitigar lo que vendría siendo este fractal de oferta. Ok, vamos a diseñarlo. Fíjense. Zona de oferta, fractal de esta vela alcista. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, teníamos primero que nada una trendline interna, okay, que fue barrida con esos highs de acá.
¿Y qué tenemos acá? Tenemos highs relativamente iguales. Esas 4 velas que ustedes ven aquí se traduce de esta manera en una temporalidad menor. ¿Ok? Un doble techo. Y fíjense acá, fíjense ese tipo de inducement. ¿Ok? El precio, incluso con esta vela, por poquísimo no logra tocar ese fractal, ¿vale? Sino que lo hace con esta mecha de acá. Entonces, esta mecha es la que va a barrer todos estos highs. Teníamos, fíjense, si trazamos un nivel de resistencia, tenemos este punto, tenemos este punto, tenemos este punto. Ahí donde el precio reacciona, fíjense aquí, el precio reacciona, deja esa mecha, tiene esta vela de inside bar. Muchas personas van a estar vendiendo en base a este nivel de resistencia. ¿Qué va a ser el precio? Obviamente va a ir a tomar esa liquidez y luego va a bajar. Porque simplemente está siguiendo las expectativas. Si la estructura interna está alcista, ¿ok? Pues por supuesto hay que seguir las expectativas. Esa es la cosa a donde quería llegar. Como les dije, la liquidez nunca va a tener prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección, ¿ok? Nos las va a dar la estructura de mercado y las expectativas del order flow. Por eso es que no nos vamos a reventar la cabeza pensando si la liquidez primero va a ser barrida por la parte superior o si primero va a ser barrida por la parte inferior, ¿ok? Con ese trendline. Simplemente seguimos las expectativas en base a la estructura del mercado y en base a las zonas de oferta y demanda, es decir, el order flow. Así que bueno, fíjense, el precio barra esa liquidez, va a mitigar esas órdenes en ese fractal de oferta para luego ¿qué? Seguir impulsando y hacer ¿qué? Seguir las expectativas que eran bajistas, porque la tendencia era bajista, ¿sí? Entonces fíjense, aquí también tenemos, en esta parte de acá tenemos nuestro shock, ¿ok? Del semanal. Una vez que tenemos el shock, tenemos la mitigación de este rango y luego viene el impulso, ¿vale? Entonces, muy, pero muy importante, espero que quede claro. Fíjense aquí también, es que está en todas partes. Simplemente tenemos que concentrarnos en esos dos elementos de liquidez, inducement y sweeps. Fíjense aquí, si trazo otra vez una línea de resistencia, vamos a trazarlo un poquito más arriba en el cuerpo, como generalmente hacen ellos, sin criticar, por supuesto. Fíjense aquí, tenemos un punto, tenemos 2 puntos. ¿Qué vemos aquí? Velas bajistas, ¿ok? Fíjense aquí esta shooting star. Entonces, muchas personas van a estar vendiendo en base a ese nivel. ¿Sus stop losses dónde van a estar? Bueno, por encima de esos highs. ¿Qué va a ser el precio? Induce a los vendedores para luego ir a tomar esa liquidez por el lado de las compras, ¿vale? Entonces, recuerden eso. Vamos a ver acá. Pasar a la siguiente zona de acción del precio. Tenemos aquí, si bien recuerdan, teníamos esta zona de demanda enorme, ¿ok? Donde el precio bajaba y las expectativas eran de que siguiera, ¿vale? Creando un nuevo swing higher high. Por supuesto, el precio luego de haber, por así decir, tomado esa liquidez que vemos aquí, fíjense, ¿ok? Había dejado ese diseño. ¿Qué hace el precio? Toma liquidez interna y por supuesto va a bajar. Pero de la misma manera, en esta bajada vamos a tener también una trendline que por supuesto en este time frame no se ve muy bien, en esta temporalidad se vería mejor en una temporalidad más baja. Pero de la misma manera lo que quiero decir es que fíjense, el precio toma liquidez, sea interna que externa, y reacciona. ¿Por qué reacciona? Porque debe reequilibrarse, ¿sí? Fíjense aquí, esta era la primera reacción de esta zona de demanda. Una vez que el precio falla, que tenemos esa reacción fallida, así no sea un boss, así no sea una ruptura interna o cualquier tipo de ruptura, independientemente del tipo de ruptura, vamos a tener una reacción cada vez que el precio tome liquidez de esos puntos estructurales, sean swings o sea internos, ¿ok? Que eso quede muy claro. Así que bueno, tenemos ese ejemplo de ahí. Vamos a ver por acá, fíjense, ya acercándonos a lo que vendría siendo la acción del precio actual, tenemos toda esa tendencia bajista que claramente puede ser una trendline descendente o simplemente un canal, ¿ok? Fíjense aquí, es también un canal, ¿vale? Para los que operan patrones de ese tipo. Entonces, sabemos que en base a la teoría, por encima de esos swing lower highs, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener liquidez. Entonces, fíjense aquí porque esto es muy curioso para que vean que ocurre una y otra vez. Este de acá era nuestro último swing lower high del semanal, que hace el precio y nos confirma un boss con esta vela alcista, ¿sí? Entonces, el precio supera este punto con esta vela bajista que está aquí, antes de confirmar ese boss con el cuerpo de la vela.
Pero fíjense lo que pasa, que luego de haber superado ese punto, ese swing lower high, con esta vela, cuando el precio llegó hasta acá, fíjense la reacción que tiene. ¿Ok? No es una coincidencia, es que simplemente luego de haber tomado esos stop losses, luego de haber tomado esa liquidez necesaria, el precio reacciona para reequilibrar. ¿Sí? Y fíjense de la misma manera, aunque quizás para ustedes pueda ser un poco complejo leer la acción del precio de esta manera, pero el mínimo de esta vela bajista, ¿ok? El punto más bajo de esa mecha, es un low en una temporalidad más baja. ¿Qué hace el precio? El precio va a eliminar ese low con la vela semanal siguiente y luego ¿qué? Reacciona hacia la alza. ¿Sí? Entonces, la liquidez va a estar en todas partes, por arriba de los highs y por debajo de los lows. Así que vamos a bajar de temporalidad al diario para seguir, por supuesto, y nos vamos a concentrar en esta parte de acá. Fíjense, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí y por supuesto ya bajando de temporalidad nos concentraremos en esta parte de acá. Entonces, ¿qué venía haciendo el precio aquí? El precio venía impulsando, luego retrocediendo. ¿Qué hace acá? Fíjense, tenemos highs relativamente iguales, ¿sí? Fíjense cuántas mechas hay, okay, cuántas velas, y obviamente eso en temporalidades menores son muchísimos highs, ¿ok? Y aquí también, y aquí también. ¿Qué quiere decir esto? Que toneladas de liquidez se están generando por el lado de la compra, ¿sí? ¿Qué va a ser el precio? El precio barre esa liquidez, ¿ok? Bastante agresivo, y es solo luego de haber barrido o de haber hecho ese sweep que va a realizar ese movimiento. ¿Por qué? Porque por así decir ya ha llenado ese tanque de gasolina, ¿vale? Y de la misma manera, para crear estos highs y para crear este high, ¿qué venía haciendo el precio? Fíjense, el precio venía creando, bueno, podemos trazarla de esta manera. Esto aquí es un patrón que ya sinceramente no me acuerdo el nombre, pero fíjense, higher lows, higher lows, higher lows, toneladas de liquidez por debajo de esos lows y por debajo de esa trend line, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros en realidad no sabíamos si el precio primero iba a liquidar el lado de las compras o si primero iba a liquidar esos lows, porque el precio pudiera haber hecho esto. ¿Ok? Entonces, simplemente reaccionamos, ¿vale? Vamos a venir para acá. Entonces, por ejemplo, esto de aquí sería una zona sweep, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio toma liquidez de todos estos highs y crea este low. ¿Quiere decir que esta zona va a ser 100% respetada? Por supuesto que no, porque por supuesto nos va a importar más las expectativas del order flow y la estructura cuando el precio llegue a esa zona. Si la zona se encuentra aquí y la estructura es alcista y el order flow es alcista, ¿qué nos esperamos? Simplemente un retroceso, ¿vale? No nos esperamos un cambio de tendencia porque necesariamente es una zona sweep. Que esto quede muy claro para ustedes, por favor, porque es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos impulso y luego tenemos retroceso, ¿vale? ¿Qué hace aquí el precio? Crea liquidez con un cuadro de consolidación bastante grande. Fíjense aquí lo que les decía anteriormente. En este caso, acá el precio barrió la liquidez primero por el lado de las compras, ¿sí? Es decir, en la parte superior. ¿Qué hace aquí el precio? Aquí también tenemos un cuadro de consolidación con highs relativamente iguales y lows relativamente iguales. Fíjense que hace aquí el precio primero barre esos lows, barre los highs y luego hacia abajo. Por eso les digo, no podemos saber qué es lo que va a hacer primero el precio ni cuándo lo va a hacer. Pero lo que sí podemos hacer es darle sentido a toda esa interacción entre compradores y vendedores para luego simplemente reaccionar a lo que vendrían siendo esos sweeps o esas tomas de liquidez. Que fíjense aquí, el precio genera esa liquidez justo por encima de una zona, disculpen, justo al frente de una zona de oferta, ¿vale? Entonces, precio toma esa liquidez, llena el tanque y luego nuevamente hacia abajo. Vamos a proseguir ahora. Fíjense aquí, esto es otro ejemplo muy, pero muy bueno. ¿Qué pasa acá? Bueno, el precio venía creando todo este impulso bajista. Tenemos un swing lower high y tenemos un swing lower low. ¿Qué hace el precio? El precio viene para acá, ¿ok? Cuando el precio mitiga esta zona decisional, ¿vale? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas eran de que el precio pues prosiguiera hacia la baja y rompiera ese punto débil estructural swing, ¿sí? Que creara un nuevo lower low. ¿Qué hace el precio? Bueno, el precio tiene buena reacción, fíjense, una muy buena reacción, pero ¿qué pasa acá? Aquí tuvimos un shock alcista, ¿sí? Entonces aquí sabemos que vamos a tener demanda. ¿Qué hace el precio? El precio baja, mitiga esas órdenes y luego empieza a subir.
En el momento en el que empezamos a ver ese cambio de order flow aquí, sobre todo en temporalidades menores, y empezamos a ver que el diario empieza a hacer este movimiento, muy probablemente eso nos da una señal de que este posible punto fuerte o que debería haber sido punto fuerte de Swing Lower High, ahora se convertiría en un punto débil. ¿Por qué? Porque no logró su objetivo de crear ese nuevo Lower Low. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace entender esto? Fíjense por qué la estructura es tan importante, porque nos ayuda también a interpretar la liquidez. Fíjense aquí, si este punto fuerte, ¿ok? Que obviamente en este momento no era todavía fuerte, pero en cuanto a las expectativas, era de que este posible high pudiese crear ese nuevo lower low. Por ende, esperábamos que hubiese sido un punto fuerte. Pero si empezamos a ver de que el precio ha mitigado una zona válida, como era esta de acá, empezamos a ver que las cosas se tornan alcistas, sobre todo en temporalidades menores, esto nos da esa señal de que este posible punto fuerte pase ahora a ser un punto débil, porque simplemente no logró su objetivo. Entonces, si este de aquí se convierte en un punto débil ahora, y sabemos que las probabilidades están a favor de que ese punto sea eliminado, ¿qué nos indica esto? Pues nos indica de que esto ahora será inducement, ¿sí? Y si tenemos aquí un high que es relativamente igual en cuanto a altura, ¿qué tenemos aquí? Tenemos highs relativamente iguales, ¿qué va a ser el precio? El precio va a liquidar ese high, ¿ok? Y ese también. ¿Por qué ese también? Porque el precio ya había mitigado esa zona. Si bien es verdad que, ok, no llegó al punto de equilibrio, las probabilidades están a favor de que cuando tenemos una reacción fallida, como esta de acá, obviamente esa zona no vaya, por así decir, a ser respetada, ¿ok? Y bueno, eso es lo que ocurre, fíjense. El precio va a liquidar esos highs iguales, luego va a retroceder, la estructura interna estaba alcista, ¿qué va a hacer el precio? Simplemente va a ir a buscar esas órdenes en las zonas válidas, en las zonas correctas, para seguir con las expectativas del order flow, que hasta ese momento internamente eran alcistas, ¿ok? En swing eran bajistas, pero sabemos que hasta que la estructura interna no se torne bajista, no pase a bajista, ese movimiento swing del daily no va a ocurrir. Fíjense qué ocurre acá, volviendo al tema de liquidez. Aquí teníamos, miren, había dejado esto para recordarme. Tenemos aquí que tenemos un doble techo, ¿vale? El precio va a mitigar esas órdenes, como dije, vuelve arriba, pero reacciona. Reacciona aquí a ese nivel de resistencia, vamos a llamarlo así. ¿Qué hace aquí? Fíjense cómo reacciona. Tuvimos esa vela alcista y luego tenemos una vela bajista que es una inside bar. Muchas personas estarían vendiendo aquí, ¿ok? Y ojo, con esto no quiero decir que todas esas personas, simplemente por haber vendido aquí, van a tomar necesariamente un stop loss porque el precio luego los va a barrer. Absolutamente no. Muchísimas personas pudieron haber vendido en base a esta resistencia y pudieron haber tomado su take profit. Pero aquí el sentido de todo esto, de esta correlación entre soportes y resistencias, de este método, por así decir, es que es este el modo en el cual la mayoría de los participantes operan. ¿Ok? Si ustedes van a YouTube y van a buscar Trading Forex o cualquier cosa, la primera cosa que se les va a aparecer, por supuesto, va a ser soportes y resistencias. Entonces, las instituciones necesitan, por supuesto, toneladas de liquidez para mover el precio. Si la mayoría de los participantes basan su análisis técnico y sus entradas en esta metodología de soportes y resistencias, pues eso quiere decir que muchísima liquidez, por supuesto, se va a generar por encima de esos highs y por debajo de esos lows. Así que bueno, simplemente para recordarles eso nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por acá a la temporalidad de H4, ¿ok? Y vamos a concentrarnos aquí. Y bueno, quizás luego veremos si vemos algo interesante por acá, dependiendo de cuánto hayamos explicado. Así que, bueno, vamos a empezar por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos todo esto, vamos a hacer un poco de zoom out para que puedan entender un poco la correlación. Fíjense, aquí he dejado las líneas del daily, ¿ok? Del diario, para que puedan ver que todo esto era el impulso swing y todo esto era el retroceso que acabo de explicar. Este era el famoso doble techo, ¿ok? Este de aquí era la reacción fallida, que el precio no logró crear un swing lower low. Así que bueno, para que simplemente vean, hablando también aquí de correlación de temporalidades, como en un impulso, ¿ok? De tendencia bajista en una temporalidad menor, pues veremos de la misma manera un impulso bajista, pero en un retroceso, pues en una temporalidad menor, como puede ser la de 4 horas, veremos una tendencia alcista, ¿ok? La mayoría de las veces, obviamente dependiendo de qué tan profundos sean esos retrocesos. En este caso, obviamente nos encontrábamos
más allá del equilibrio, así que es un retroceso bastante profundo. Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. ¿Qué pasa aquí? Fíjense. Entonces, el precio en H4 venía alcista a partir de acá. Tenemos ese swing higher high, tenemos un retroceso, tenemos ese swing higher high y aquí tenemos un poco de consolidación. El precio induce a los compradores, toma liquidez aquí y luego despega, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Primero que nada, fíjense cómo aquí tenemos lows relativamente iguales y de la misma manera acá. Aunque ustedes vean simplemente velas pegadas, ok, por así decir, velas continuas en esa temporalidad de 4 horas, yo les digo que esto en una temporalidad menor y esto simplemente se traduce, por ejemplo, esta parte de acá en una temporalidad menor, simplemente sería algo así, ok. Entonces, esos son lows relativamente iguales, donde sabemos que por debajo van a haber stop losses. Y esto que vemos aquí simplemente es una consolidación donde sabemos que va a haber liquidez por arriba y por debajo. Entonces, ¿qué hace el precio en este caso? Bueno, fíjense cómo va a liquidar esto e incluso, si yo trazo aquí una línea, fíjense cómo liquida también esos puntos, ¿vale? Muy probablemente se encontraban muchísimos stop losses, muchísima liquidez había sido generada por debajo de esos lows. El precio necesitó ir a agarrar esa liquidez. ¿Para qué? Para seguir con ese order flow alcista, para poder realizar ese movimiento. Fíjense que es solo luego de haber tomado esa liquidez, que por cierto, eso también es una trendline, ¿ok? Luego de haber tomado esa liquidez, es ahí donde el precio realiza ese movimiento. Entonces, si el precio toma liquidez, aquí es ya donde nos vamos a adentrar a lo que son las zonas sweep. Si el precio toma liquidez de estos lows, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener una zona sweep. Ups. Vamos a posicionarlo de esta manera. Fíjense, vamos a tener una zona sweep, ¿ok? De demanda en este caso, donde el precio, ¿qué hace? Bueno, impulsa, retrocede y vuelve a impulsar. Expectativas alcistas, estructura swing alcista. Y por supuesto, en este impulso, ¿qué vamos a tener? Lows internos, que obviamente se traducen como liquidez. Nosotros, por supuesto, no sabemos si el precio va a respetar este low, no sabemos si va a respetar esto, pero simplemente, ¿qué hacemos? Reaccionamos. No nos hace falta necesariamente saber qué es lo que va a ocurrir. Simplemente esperamos nuestras confirmaciones y esperamos a que la estructura y el order flow nos den esas expectativas que necesitamos, ¿vale? Entonces, de la misma manera aquí, en esta bajada, en este retroceso, ¿qué vamos a tener? Fíjense, tenemos highs relativamente iguales, aquí tenemos este high, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense aquí también, ese es otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Estos eran los doble techos, ¿ok? Los dos techos que habíamos visto en el daily. El precio induce a los vendedores. No solo va a tomar la liquidez de esos highs luego, sino que primero, fíjense qué pasa acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 1, 2, ¿ok? Lows relativamente iguales. El precio va a liquidar esto. Incluso aquí los lows internos serían estos. Miren cuánto tenemos. Tenemos esto porque esa inside bar es un retroceso interno. Tenemos este y tenemos este, ¿vale? Y nos encontramos que en zona premium. Nos encontramos en zona premium. Entonces, ¿qué va a ser el precio? Muchísima gente iba a estar comprando aquí anticipadamente. Entonces, el precio va a necesitar esa liquidez para luego impulsar. ¿Y qué fue a mitigar el precio? Bueno, el precio siempre va a mitigar esas zonas válidas que han aprendido en el curso, ¿sí? Fíjense aquí, precio mitiga esa zona de demanda. Obviamente esa zona era de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque el precio ha tomado liquidez. Y aquí hago una paréntesis para recordar una cosa, porque fíjense, si bien es verdad que el precio, déjenme ver, aquí teníamos, vale, esto, ¿vale? Porque eso aquí todavía no había sido una ruptura. Fíjense cómo en esta parte de acá, déjenme estirar esto un poco para que sea más claro. ¿Ok? Ese es mi rango. El precio aquí no había roto, ¿vale? Entonces, este es mi swing high y este es mi swing low. Ese es el nivel de equilibrio y el precio mitigó esa zona para continuar en zona premium, ¿vale? Es decir, las probabilidades no estaban a favor de las compras en estas zonas, como ustedes ya deberían saber. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces, déjenme diseñar aquí, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ok? Nosotros generalmente queremos comprar para aumentar las probabilidades en zona de descuento, ¿ok? En esas zonas de demanda, pero como les explicamos ya en la lección de descuento y premium, el precio no siempre va a retroceder
a esas áreas convenientes, por así decir. Entonces, una cosa que deben tener en cuenta es que, por ejemplo, si el precio aquí crea un higher high, ¿vale? Siguiendo ese order flow alcista, nosotros tenemos nuestro Fibonacci, a ver, desde un punto A un punto B. Sabemos que las probabilidades más altas para las compras, en base a esa teoría de descuento y premium, estará por debajo de ese punto de equilibrio. Pero ¿qué puede pasar si el precio aquí hace esto? Crean esos lows, muchísima gente, ¿ok? En base a lo que ya les dije, nivel de soporte, mucha gente va a estar comprando aquí porque dicen, ah, vale, este es un nivel fuerte, voy a comprar. O simplemente porque quizás hay un retest, ¿ok? De esta zona, lo que sea, pero mucha gente va a estar anticipando esas compras. Ahora, lo que puede ocurrir es que el precio va a liquidar o va a tomar esa liquidez necesaria y luego va a subir sin llegar a esa área de descuento. Entonces, si nosotros llegáramos a ver esto, es ahí donde nosotros podríamos tener más seguridad en comprar en área premium, cuando el precio ya haya tomado esa liquidez. Si nosotros vemos, como en este caso, que el precio ha tomado liquidez, ¿vale? De manera bastante agresiva, ha mitigado una zona válida y se encuentra en área premium, es muy probable que el precio, si tenemos las confirmaciones necesarias, por supuesto, de que el precio vaya a continuar desde esta zona y no vaya a ir a mitigar esas órdenes en área de descuento. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a unir esas rompecabezas, porque lo que puedo imaginar es que muchos estudiantes, luego de ver la lección de descuento y premium, se dirían a ellos mismos, no, de ahora en adelante voy a esperar compras únicamente en esa zona o área de descuento y voy a vender únicamente en área premium. Tengan en cuenta que hay ciertos elementos como la liquidez que nos puede ayudar a entender cuándo tenemos más probabilidad en esas zonas que no son tan convenientes en términos de dirección. ¿Ok? Repito, aquí si queremos comprar, si aquí no hubiera existido este inducement, ¿ok? Toda esta liquidez, si el precio hubiera hecho un único movimiento y hubiera hecho esto, entonces es ahí donde decimos, vale, esta zona no tiene mucha probabilidad porque nos encontramos en área premium. Sería más inteligente esperar a que el precio llegara hasta acá. Pero si vemos que el precio toma mucha liquidez en esa área premium, podemos tomar compras porque sabemos lo que ha ocurrido. El precio ya ha llenado ese tanque muy probablemente y ahora va a seguir con esas expectativas del order flow que en este caso eran alcistas. Así que bueno, cerrada la paréntesis porque es muy útil esto que les acabo de explicar. Entonces, vamos ahora a M15 porque no quiero que este video sea infinito. Ok, vamos a darles este ejemplo aquí. Me parece bastante adecuado. Fíjense qué pasa aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una tendencia alcista en M15, ¿verdad? Tenemos un impulso que llegó hasta acá, tenemos ese retroceso y luego tenemos este impulso. Fíjense aquí todos estos lows, ¿ok? Son lows que generan ¿qué? Generan liquidez a través de una trendline, ¿sí? Y luego, ¿qué hace el precio? Por supuesto, luego de un boss, como este de acá, vamos a tener un retroceso, ¿ok? Donde el precio, por supuesto, en este caso, que fue a mitigar el extremo de esa zona de ese impulso, disculpen, de ese impulso alcista, va a ir a mitigar el extremo, tomando ¿qué? Tomando toda esta liquidez, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense, en este retroceso, ¿qué tenemos? Tenemos estructura interna, por supuesto. Y fíjense aquí, ¿qué hace el precio? El precio hace esto, hace esto, y tenemos esa reacción. Fíjense esta vela alcista. Muchas personas estarían comprando, ¿en base a qué? En base a un soporte. ¿Por qué? Porque tenemos un primer toque, ¿ok? O un primer punto estructural y tenemos un segundo punto estructural con una vela alcista, un bullish engulfing. Entonces muchas personas ¿qué hacen? Simplemente dicen, vale, aquí tengo mi confirmación de entradas, estoy en una temporalidad menor, voy a poner mi stop loss por debajo de ese mínimo que creó luego de la reacción. ¿Ok? Ponen sus stop losses así y bueno, quieren fluir con la tendencia o lo que sea. Y fíjense qué es el precio. ¿Qué hay aquí? Liquidez. Tenemos liquidez que el precio necesita tomar justo al frente. Fíjense cómo se genera esa liquidez, justo al frente de esa zona de demanda. ¿Cierto? Déjenme tomar este punto más bajo. Justo al frente de esta zona de demanda. ¿Sí? Entonces, fíjense, el precio mitiga y luego se va. Y otra cosa, esas personas que también operan en este modo, muy probablemente no sepan leer el order flow. La estructura interna venía bajista. El precio, por más de que haya creado acá un doble piso o lows iguales, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la mitigación de qué? De esta zona, ¿ok?
Tenemos la mitigación de esta zona y tenemos un nuevo lower low interno. Sabemos que las expectativas y el order flow en M15 están bajistas y hasta que no tengamos ese shock en nuestras áreas o zonas de interés, no podemos pensar en una operación en largo en esa temporalidad. Por supuesto, hablando en este contexto en específico. Así que bueno, fíjense cómo es luego. ¿Qué es lo que pasa luego? Ups, disculpen. ¿Qué es lo que pasa luego? Bueno, el precio va a mitigar esas órdenes habiendo tomado esa liquidez. ¿Y qué tenemos después? Tenemos este shock alcista de aquí. ¿Por qué ese shock? Bueno, sabemos que el precio retrocede con ese alcista, crea un lower low. ¿Qué tenemos aquí? Higher high y luego retroceso. Entonces, aquí tenemos la mitigación y aquí también, fíjense. Esto que ven aquí, en una temporalidad más pequeña, van a ser lows relativamente iguales, ¿ok? No voy a ir a una temporalidad más pequeña porque muy probablemente no tenga suficientes datos en términos de que es una acción del precio muy vieja, entonces muy probablemente no vayamos a ver qué es lo que ocurre aquí, quizás en M5 o en M1, pero fíjense, para que entiendan que esto ocurre en todas las temporalidades. ¿Qué pasa aquí? El precio va a mitigar ese pivote de vela individual, pero antes de mitigar ese pivote, aquí vamos a tener soporte y vamos a tener puntos iguales. Repito, esto que ven aquí se lee de esta manera. ¿Ok? Los iguales, gente que compra aquí o que compra en este punto, luego que hace el precio, va a mitigar esa demanda que es esta de acá y luego despega, siguiendo por supuesto las expectativas de las temporalidades mayores, es decir, las intenciones del daily, de H4 y por supuesto cuando se alinean las estructuras de esa temporalidad, es ahí donde veremos ese impulso. ¿Ok? Entonces, claro ejemplo, fíjense, eso también, esta zona de aquí, por más de que sea una cadena de demanda, porque vemos que va siguiendo la cadena, también es una zona sweep. ¿Por qué es una zona sweep? Pues porque barrió esos lows. Entonces, fíjense, alta probabilidad, ¿vale? Entonces, ya hemos visto sweep, inducement, lo que sea. Ahora, vamos a ver, déjenme ver si por aquí tenemos otros ejemplos. Los ejemplos. Aquí también, fíjense. Fíjense. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una tendencia alcista. El precio había creado ese higher high. Retrocede. ¿Qué tenemos aquí? Lows relativamente iguales. El precio necesita liquidar esos lows. Fíjense cuántos hay. 1, 2, 3. Muchas personas dirán, wow, nos encontramos en una zona súper fuerte, vamos a comprar. El precio necesita liquidar esos lows. Esto de aquí, señores y señoras, se llama inducement porque se genera liquidez justo al frente de esta zona de demanda, ¿sí? Entonces, liquidez generada para luego ser tomada o barrida y seguir con ese movimiento. Y de la misma manera, fíjense, aquí que tenemos nuevamente zonas, que tenemos aquí nuevamente. Ustedes se darán cuenta que los movimientos que queremos agarrar generalmente se producen luego de haber tomado esa liquidez, ¿ok? El precio necesita llenar ese tanque de gasolina para impulsar. Así que, menos mal, hemos tomado ejemplos bastante buenos. Vamos a ver por aquí, aquí también, fíjense, todos estos lows relativamente iguales, ¿ok? ¿Cuántas personas no compran aquí? Y sí, muchas de ellas también tienen su take profit acá, compran acá y se van para acá, pero el sentido de esto no es decir, esas personas que operan con soportes y resistencias no son rentables. No, no me interesa cómo operan, no me interesa si son rentables. Lo que me interesa es la teoría y el concepto que hay detrás de esto, que para nosotros, con la metodología que usamos, es muy útil. Sabemos que aquí hay liquidez y que si el precio si el precio realiza ese sweep y luego tenemos una buena reacción con las confirmaciones de estructura y de order flow, sabemos que vamos a tener las probabilidades a favor, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es mejor que paremos aquí porque quisiera dejar lo que es la temporalidad de M5 y M1 para la lección de entradas, donde por supuesto ahí también cubriremos estructura, zonas, liquidez. Por supuesto, vamos a colocar todos esos elementos juntos para que realmente vean cómo entramos al mercado y sacamos provecho en base a todos esos conceptos que han venido aprendiendo durante el curso. Así que espero que haya sido bastante útil esta lección. Nos vemos en el próximo video. Saludos.